Seguimos adorando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios y doy gracias a Dios por esta oportunidad, una vez que Él me permite exponer de su palabra, porque es por su gracia, es por su misericordia. Como decía el canto, todo está en la persona de Jesús. Nuestros sueños, nuestros trabajos, nuestras tribulaciones, nuestras necesidades, nuestras enfermedades aún. Esas tribulaciones de conflictos emocionales también, nosotros habiendo nacido de nuevo, están en la persona de Jesús. De pronto usted me pregunta, pero ¿cómo así? Si Él nos libertó y nos hizo libres de eso, sí, pero no somos excepto de todas estas circunstancias que pasan en el mundo. Pero lo más importante de todo esto es que Él nos dio la salvación. Él nos dio la libertad del dominio del pecado y podremos estar eternamente con Él si hoy el Señor quisiese que estuviésemos en la eternidad. Y Él quiere que usted y yo permanezcamos en esa responsabilidad que Él nos ha dado para que nos mantengamos firmes sin fluctuar de nuestra vocación tan grande que Él nos llamó de manifestar el olor del conocimiento del Dios vivo en Jesucristo su Hijo, fortaleciéndonos con su Espíritu Santo para alabanza y honra y gloria de su nombre. Padre, sé que mi esposa ha orado, Señor, y en estos momentos mi vida una vez más frente a estos medios, frente a esta iglesia que tú has permitido, Señor, que te forme para alabanza y honra y gloria de tu nombre. Cuando digo que se forme, Señor, es como parte de tu cuerpo, porque como dice tu palabra, Señor, unos son cuello, otros son brazos, otros troncos, otros pies, pero a ti te plació, Dios, que querid naciera, Señor, en este tiempo y en esta generación para alabar y glorificar tu nombre y manifestar el olor, la fragancia de la verdad que hay en Cristo Jesús por ese amor que tú tienes por nosotros y somos fortalecidos en tu Espíritu Santo. Por eso apelo hoy, Señor, a tu gracia, al trono de la gracia, que no siendo, Señor, merecedor, como decía tu palabra y decía tu sierva, Señor, en medio de las debilidades, tú eres el que perfeccionas nuestras debilidades, Señor. Y hoy, Dios, soy escaso quizás como Moisés en palabras, tartamudeamos, Señor, somos tartamudos, Padre, pero tú eres, Señor, la voz y la palabra que penetra hasta los tuétanos de los huesos y discierne la intención del corazón. Por eso, Padre, te pido que en esta mañana me permitas, Dios amado, exponer la justicia tuya que se manifiesta en el Evangelio de nuestro amado Salvador Jesucristo. Por eso te doy gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, sin más preámbulo, hemos podido ver en este mes, por la gracia de Dios, la serie La Justicia de Dios, y en el estudio de su palabra hemos visto los siguientes puntos. Hemos visto la justicia de Dios. Y en esa serie que hemos estado viendo, y que si hoy el Señor lo permite, concluiremos, hemos visto la justicia de Dios como introducción. Vimos una introducción de lo que era la justicia de Dios. Vimos también que Dios es justo. En su naturaleza, Dios es justo. O sea, en Él no hay nada injusto, en Él no hay nada malo, en Él es todo perfecto. Y hoy también miramos la justicia de Dios demanda obediencia. La justicia de Dios demanda obediencia. ¿A quién? Al ser humano. Y hoy todo, aún la naturaleza inerte que le decimos que es inerte, aún todos los seres vivos que son los animales, todo aquello que contiene vida, obedece a ese Dios grande,
porque el árbol de pera le dijo, producirás fruto conforme tu semilla. Y hasta el día de hoy se está cumpliendo y esta semilla está obedeciendo lo que Dios dijo. Con la diferencia de nosotros los seres humanos que somos rebeldes. Entonces miramos y hoy veremos que con la ayuda del Espíritu Santo, la justicia de Dios en el Evangelio, aleluya, existe. Es verdad. ¿Verdad? Porque el Espíritu Santo que nos hace entender que la justicia de Dios en el Evangelio nos da a entender pues que no hay un ser humano justo si no está en Cristo por medio de la fe en Él. Óigalo bien, lo repito, no hay un ser humano justo si no está en Cristo. No hay un ser humano que pueda hacer obras justas. No hay un ser humano que pueda justificarse delante de la presencia de Dios. No hay uno si no está en Cristo Jesús por medio de la fe. Y para continuar en esta mañana con el título de hoy, debemos exponer que no hay un solo ser humano justo delante de Dios. Porque para poder entender cuál es la justicia de Dios o cómo se manifiesta la justicia de Dios, tengo primero que mostrar a través de la Escritura y por medio de la predicación de que no hay un solo hombre que sea justo. Y por esta razón se manifestó la justicia de Dios. En otras palabras, en el lenguaje más conocido, no hay un hombre que no deje de ser pecador. No hay un solo hombre que no pueda dejar de pecar si no está en Cristo Jesús, si no ha nacido de nuevo para la alabanza y honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, continuemos viendo lo que nos dice la Escritura inspirada por el Espíritu Santo. Vayamos a Romanos capítulo 3, verso 10 al 12. Epístola del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 3, verso 10 al 12 dice lo siguiente. Como está escrito, dice el verso 10, no hay ¿qué? No hay justo ni aún uno. Por eso dice el verso 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Verso 12, todos se desviaron, a una se hicieron ¿qué? Inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es lo que Dios nos enseña, inspirando al Espíritu Santo a Pablo, nos dice a través de esta epístola de que no hay uno, no hay quien, no hay un justo, no hay nadie quien haga lo bueno, no hay ni uno, ni siquiera las obras que usted y yo podamos hacer pueden ser buenas si no estamos en Cristo Jesús. En este verso 10 el apóstol Pablo nos expresa que en ese tiempo como hoy día, sigue la tesis humana que el hombre no es culpable de nada. El hombre sigue diciendo que él no tuvo la culpa de nada, que qué culpa tiene que haber nacido en esta tierra. Oiga, qué atrevidos somos, porque ellos no estuvieron en el día que Adán y Eva pecaron. Pero esta tesis puede ser rebatida por medio de las Sagradas Escrituras. Hoy en día el ser humano, así como en esa época cuando Pablo escribió la epístola a los Romanos, siguen pensando que nosotros no somos culpables de nada porque no estuvimos cuando Adán y Eva pecaron, cuando decidieron desobedecer a Dios. Pero a través de la palabra del Señor se puede rebatir esta tesis. No voy a poder hacerlo hoy por el tiempo tan limitado en los medios y por ende en nosotros acá como iglesia reunidos. Entonces, por esta razón Pablo acude a las Escrituras. Pablo cuando empezó a predicar, Pablo no predicó algo diferente a lo que decía las Escrituras. Cuando Pablo empezó a predicar, recordemos que todavía estaba en el tiempo del pueblo de Israel, donde estaba la Torá. Todavía no existían los evangelios. Por eso Pablo acudía a lo que decía o dice la Escritura. Pues estas son
escrituras inalterables, infalibles, ya que son inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. La escritura fue inspirada por Dios a través de hombres de los cuales Dios puso su pensamiento, no la inspiración de romanticismo, de cómo conquistar o cómo anhelar algo, no, fue el pensamiento de Dios colocado en la mente del hombre, en Pablo, en Pedro, en Lucas, en Moisés, en aquellos hombres escritores, 40 hombres escritores, los cuales Dios inspiró. ¿Para qué? Para que hablasen lo que Él quería que nosotros hoy día tengamos en cuenta. Mire lo que dice 2 de Timoteo rápidamente, capítulo 3, verso 16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Óigalo bien, toda la escritura. Por eso Pablo acudió ahí en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16 y 17. Pablo está diciendo: toda la escritura, todas las tablas de la ley, todo el Pentateuco, toda la Torá fue inspirada por Dios, y ahora los evangelios nos está afirmando que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, y por eso Pablo cita la escritura de Dios. Y por eso hoy en día muchos de nosotros, los predicadores, citamos la escritura, la palabra de Dios, pero tenemos la responsabilidad de transmitir el mensaje que tienen todo el panorama bíblico, y este es que la justicia de Dios se manifiesta en el evangelio de Jesucristo, en el evangelio del que se predica hoy, hombres y mujeres que conscientemente y obedientemente expresan la justicia de Dios sin tergiversarla como muchos lo han hecho hasta ahora. Por eso dice la escritura que fue inspirada. ¿Para qué? Para enseñarnos el camino, para mostrarnos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que la justicia de Dios demandaba muerte, pecado, separación del hombre por no haber obedecido, pero en Cristo Jesús nos enseña la escritura que nos redarguye para que nos convirtamos, nos arrepintamos y nos volvamos a Él en su palabra. Entonces miramos que nos muestra la Biblia, la escritura, a lo largo de esta historia bíblica, que el hombre es pecador. ¿Por qué? Por naturaleza. El hombre es pecador por naturaleza. No fue porque fue heredado, no fue porque Dios quiso que fuera así, no, sino porque su naturaleza es pecaminosa. Analicemos lo que dice la escritura, volviendo y valga la redundancia. Dice el salmista, inspirado por Dios, dice en 53, Salmo 53, verso 1 al 3. Dice, verso 1, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Verso 2, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cuando cada uno, se había vuelto atrás, todos se habían corrompido y no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno, dice la escritura. Dice el verso 2, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios.
Por eso en Jeremías 9, 23, 24 Dios dice que el hombre, voy a parafrasearlo, dice que el hombre no se debe alabar en sus riquezas, ni en su sabiduría, ni en su entendimiento, ni en lo que tiene, sino en lo que se debe alabar el ser humano es en entenderlo y conocerle, porque esas cosas quiere Jehová de los ejércitos. Pero Dios miró desde los cielos y vio que no había ningún hombre entendido en que no quería saber nada de que Dios era real para la vida, y por eso se volvieron necios y decían que no había Dios. Como hoy día hay hombres que dicen que no hay Dios, que son ateos, pero manifiestan en sus palabras y en sus acciones de que sí hay un Dios, que hay un Dios grande y poderoso, creador de los cielos y de la tierra, sino que en su mente, su entendimiento, han cerrado ese querer de aceptar que hay un Dios grande, perdonador. Porque voy a volver al versículo que leyó mi hijo hace 8 días, en Génesis capítulo 6, 5, donde dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Si usted lee en su casa el libro de Génesis capítulo 6, habla por qué causa fue que vino el diluvio, por qué causa Dios tuvo que destruir al hombre, por qué causa Dios tuvo que castigarlo, disciplinarlo, reprenderlo y azotarlo, y aún con la muerte, porque no era más su pensamiento sino solo hacer mal. Hoy en día no es diferente, amada iglesia. Hoy en día no es diferente, querido amigo. El hombre solamente está pensando en la maldad. El ladrón, cómo robarle y quitarle el dinero al que trabaja. El adúltero, cómo quitarle la esposa, o cómo fornicar con una mujer que no es su esposa. Hoy no hallamos cómo mentir para poderme salir con las mías. No hallamos cómo hacer las cosas para yo tener el dinero suficiente y más que suficiente en mi bolsillo. Hoy hasta en la política está corrompida, porque no solamente quieren sino poder y señorío sobre el pueblo, sobre la nación. Hacen promesas falsas, dicen cosas para que lo que esté oyendo se incline y sea seducido por esa mentira. Eso es lo que hoy en día está reinando. Hoy no quieren aceptar a Dios. Hoy se están yendo en contra de los principios de Dios. Hoy se casan con animales. Hoy se casan hombres con hombres. Hoy se casan mujeres con mujeres. Hoy quieren hacer lo que quieran. No quieren aceptar que hay un Dios vivo y real y que pronto viene. Y por eso es que se manifiesta la justicia de Dios. Y la justicia de Dios se manifiesta en misericordia para con nosotros a través del evangelio de Jesucristo. Miramos entonces que el pensamiento de Pablo, cuando habla aquí en Romanos, vemos que está fijo en lo que acabamos de leer en las Escrituras. Y ese pensamiento es que el Espíritu Santo lo lleva a apelar. O sea, ese pensamiento de Pablo, el pensamiento, lo que estaba pensando Pablo, es que el mismo Espíritu Santo que estaba poniendo su mente, por decir así como lo dice la Escritura, la mente de Cristo, lo lleva a apelar a lo que la Escritura dice para sostener la verdad de la universalidad del pecado, de que todo el hombre es pecador. Todo hombre es pecador. Todo hombre es pecador. Por eso es que se llama la universalidad del pecado. No es por herencia, es porque se lo voy a comprobar más adelante, como lo dice la palabra. Pablo estaba confirmando, le estaba diciendo a los romanos y le estaba diciendo a los judíos, le estaba diciendo a los griegos, le estaba diciendo a todos aquellos que estaban allí de que el pecado era universal, sencillamente. Porque él les estaba diciendo, no se trata de una invención humana para manipular al oyente, como muchos dicen hoy en día. Es que los evangélicos, los cristianos evangélicos, para manipular la mente se inventaron. Aún los que van en contra, los que dicen ser ateos de Dios, van en contra y dicen es que los cristianos, es que la religión, es que aquellos que se inventaron esas cosas es para llevar cautiva la mente, para manejar las emociones. Pues déjame decirle en esta mañana que no es así. Lo que Dios quiere es libertar el alma del hombre
hombre que está dentro de este estuche de cuerpo de carne, para que sea libre y tenga la libertad de estar con Él eternamente, por siempre y para siempre. Eso es lo que Dios quiere, y la justicia de Dios lo que quiere es siempre obediencia, pero también lo que tiene la justicia de Dios es misericordia, porque si Dios quiere, siendo Él soberano, siendo lo que Él ha decretado, no hubiese querido tener misericordia de nosotros, nos deja que muramos así y nos despertemos en la eternidad en la realidad de que sí existía Dios y no le creímos. Pero Dios en su misericordia, a través del evangelio de Jesucristo, es que viene a extender su justicia, o sea, un veredicto a favor de nosotros. Y entonces miramos que este mensaje que se predica, Dios mismo lo ha predicado a lo largo del tiempo, y como tal, este mensaje es fiel y verdadero. ¿Cuál mensaje? Pues que todo hombre es pecador y por lo tanto no hay un justo. Por eso les decía que cuando comencé que tengo que mostrar a través de la escritura que el hombre no es justo, no es bueno por sí solo. Puede hacer cosas buenas, aparentemente, para nuestro entendimiento y el captar de nuestra humanidad. Puede hacer cosas buenas, como dar un mercado, como dar una limosna al que se sube en Transmilenio. Puede hacer cosas buenas, pero esas cosas perecen. Lo que Dios quiere es que usted y yo le creamos y vivamos en obediencia para Él, y lo que hacemos así serán realmente esas obras buenas delante de Dios. Aquí es donde podemos ver que el hombre por sí solo no se puede justificar, porque no hay ni un justo ante Dios. Porque el corazón del hombre se ha corrompido y dice que no hay Dios, y su corazón está lleno de tanta maldad que cree que por hacer obras o sacrificios humanos pueden agradar a Dios a su manera. Pero es tanto la maldad del ser humano que hacen cosas abominables que se atreven a decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso es lo que se está viviendo hoy en día en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque miremos el carácter de los hombres malos, de los hombres impíos. Porque usted de pronto se estará diciendo, pero no, yo no hago esas cosas que acabó de nombrar usted. Pero mire lo que dice la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 2 al 4. Lo leí, lo voy a leer en otra versión, Nueva Versión Internacional. Lo dice tan clarito que no deja para dónde escoger. Dice, verso 2 de 2 de Timoteo del capítulo 3. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. ¿Eso hoy en día existe? Claro que sí. Hoy en día en el ser humano está lleno de egoísmo y avaricia. Sigamos lo que dice. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno. Dice, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. ¿Eso es real hoy? Eso es real hoy en nuestra sociedad. Aún entre los cristianos existen esos calumniadores, existen esos insensibles, existen esos jactanciosos, esos orgullosos, existen esos egoístas, existen esos mentirosos. Por eso es que Dios dice que no hay un justo ni aún uno. Que ahora por su misericordia, los que hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu, de la palabra de Dios, hemos creído en Jesucristo por medio de la fe, ahora somos regenerados. Pero continuamos cometiendo errores, pero con la diferencia que ya no somos practicantes seguidos, continuos de ese pecado, sino que nos arrepentimos y le decimos al Señor, perdónanos y ayúdanos, y no volvemos y tratamos a no volver a cometer el mismo error o el mismo pecado. Pero la raza humana como tal, la raza humana está en este carácter de los hombres de los últimos tiempos. Traicioneros, vanidosos, insensibles. Hoy pueden quitarle la vida a alguien por solamente un celular.
solamente por quitarle el celular, irlo a vender y después consumir el dinero en alcohol, drogas, lo que sea. Se vuelven insensibles, implacables, no les importa si dejan niños huérfanos, si dejan viudas, no les importa como los dejen parapléjicos, no les importa nada eso. Ese es el carácter del ser humano. Por eso necesitamos la justicia de Dios, la misericordia de Dios manifestada a través del evangelio, para que podamos tener una sociedad como Dios la creó en el huerto del Edén, perfecta, sin pecado. Por eso le estoy mostrando a través de la escritura de que hoy en día el ser humano está viviendo en esas mismas características, las cuales siempre ha vivido en generación, desde cuando leímos en Génesis 6:5. Y para ir un poco más allá, miremos en Génesis capítulo 3, cuando Caín mató a su hermano. El pecado, la maldad, la obra de Satanás está reinando sobre este siglo. Con esta exposición bíblica podemos entender que el ser humano por sí solo no puede justificarse. El hombre se puede justificar solo por la justicia de Dios, pues así, creyendo en Cristo, podemos ser justos. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, verso 1 al 2. Donde empieza a manifestarse la justicia de Dios por medio del evangelio. Dice el verso 1 de Romanos capítulo 5: justificados, y hay una coma, justificados, o sea que nos da a entender, según el contexto del capítulo 4, está mostrando la exposición de cómo es el hombre, de cómo es aquello, porque el plan del evangelio, mostrando durante toda la vida a través de la epístola a Romanos, nos muestra que el hombre nació muerto de Dios, separado de Dios, se fueron tras de dioses ajenos, se fueron tras las dádivas, mas no buscaron a Dios. Por eso ahora Pablo aquí en este capítulo dice justificados, quiere decir busquen ser justificados. De pronto alguien me escuchará y dirá: pero usted no puede hacer nada porque está muerto, está separado, porque no tiene la vida de Dios. Sí, es verdad. Pero cuando viene la predicación del evangelio, cuando viene la predicación de los aleluyas, cuando viene la predicación de la verdadera palabra de Dios, viene entendimiento, alumbra la luz de Cristo mi entendimiento por medio del Espíritu Santo. Y Pablo recomienda en este verso, dice justificados. En otras palabras, lo voy a poner en mi contexto: justifíquense ustedes solamente por la fe, porque por medio de la fe tenemos paz para con Dios. Pero esa fe puesta en quién: no en Jairo, no en mi hermano, no en mi tío, no en mi tía, no en el trabajo, sino en Cristo Jesús. Por eso Romanos dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de quién: de nuestro Señor Jesucristo. La fe puesta en Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahí es cuando comienza la justificación nuestra. Ahí es cuando está realmente la justicia de Dios manifestada en el evangelio, porque Él nos justifica. Y esta palabra justo no significa más que estemos de acuerdo y hacemos lo que Dios dice en las escrituras. Esa justificación, esa fe, esa palabra justo significa en sus originales que estamos de acuerdo con lo que Dios dice y hacemos lo que Dios dice en las escrituras. Y para nosotros hacer lo que Dios dice, debemos creer que Jesucristo es el ungido que murió y resucitó de entre los muertos para justificarnos, o sea, redimirnos de nuestros pecados, y por medio de esta fe ser declarados por mismo Dios como justos. No sé si me hice entender, pero espero en el Señor sí.
O sea que usted y yo somos justos por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Por qué en Jesucristo? Porque fue el único hombre perfecto que vino y cumplió la ley. No la abrogó, cumplió la ley y cumplió la demanda de lo que decía el juicio. El que pecare ciertamente morirá. Pero ahora en Cristo tomó todo el peso de la ley, tomó todo el veredicto de la ley, y en Cristo Jesús vino, murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día y se llevó nuestras dolencias, se llevó nuestras enfermedades, se llevó nuestros pecados, se llevó nuestra desesperación, se llevó nuestro egoísmo, se llevó nuestra avaricia, se llevó nuestro orgullo, se llevó la arrogancia de nuestro corazón, se llevó la blasfemia de nuestro corazón, se llevó la desobediencia de nuestra alma. Nos volvimos gratos, ya no somos ingratos, ya no somos insensibles, ya no somos implacables, ya no somos calumniadores, ya no somos libertinos, ya no somos despiadados, ya no somos enemigos de Dios, porque la fe en Cristo Jesús, su justicia se cumplió y hoy Él me hace santo, separado para su honra y su gloria. Por esta razón bíblica predicamos hoy que la justicia de Dios es manifestada en el Evangelio de Cristo, y esta justicia se manifiesta en su misericordia para con nosotros como seres humanos. Estamos a punto de una semana donde todo mundo se volca a los lugares donde hay una persona, una figura que dicen que es Jesús, donde hay figuras donde las cuales allí no está la gracia, ni está la vida, ni está la justicia de Dios. Tenemos que buscar es por la fe en Cristo, que hace 2023 años hizo la hora perfecta para que usted y yo hoy seamos justos en su misericordia, porque el juicio de Dios decía que yo debía morir, pero cuando creo en Jesucristo, por medio de la fe en Él, Él me dice: ahora tú vives, eres declarado justo. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y usted y yo somos justos cuando viene el Evangelio, la predicación del Evangelio, y nuestra mente, nuestro pensamiento es transformado, se pone de acuerdo y hacemos la voluntad de Dios, lo que Él dice en su palabra, en su escritura, como Pablo apelaba a ella. Lo que dice la escritura es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Pero todo eso es por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces miramos que en este orden de ideas entendemos que la justicia de Dios nos aporta ¿qué? Misericordia. La justicia de Dios. Dios es justo, como lo vimos. Su naturaleza es justa. Y su naturaleza de juicio demanda obediencia. Pero en esa naturaleza tan maravillosa nos aporta misericordia. Aleluya. Cuando Dios dio ese juicio, en su mente, en su corazón, en el plan perfecto, en lo soberano, en lo absoluto que Él es, también predestinó que usted y yo hoy podamos ser justos por medio de la predicación del Evangelio. Por eso, querido amigo que me escucha o me verá, no se haga arrogante, no sea indiferente cuando viene el mensaje de la palabra de Dios y te dice: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos nuevamente se manifestará en la tierra y veremos la recompensa de nuestros actos, de cómo hayamos querido hacer nuestra vida aquí en la tierra, si junto con Él o lejos de Él. Y miramos entonces que la justa retribución de los males en aquel día será para nosotros. El que a cada uno haya emprendido o haya hecho, o el bien que cada uno que le corresponde. Si hiciste bien para bien, o vamos a decir algo como ilógico que se trata, o hiciste bien en el que tú creías que eras un bien, pero era para mal.
Porque para el hombre pecador, los caminos de ellos les parece justos, les parece rectos, pero su finalidad es camino de muerte. Y eso es lo que Dios ha venido predicando y ha venido hablando a la raza humana desde que el momento en que Adán y Eva pecaron. Les ha venido diciendo: yo quiero el bien, yo quiero darte la vida. Pero si Dios existiera, ¿por qué permite tanta maldad? ¿Por qué permite tanta violación? Tan sencilla la respuesta: es porque usted y yo somos pecadores. Porque se han alejado de Dios. Porque han dejado a Dios de lado. Pero Dios en su misericordia, en su justicia, nos ha extendido su gracia. Y cuando estamos en esos momentos, como hablaba la que estaba cantando, la salmista, la adoradora, estaba diciendo: en medio de esos problemas, en medio de esas angustias, alaba a Dios, bástate la gracia de Dios y Él hará como Él quiere, porque la finalidad de Dios es vida y vida eterna para siempre. Por eso Dios dice: oye, no te apresures, no te afanes en hacer oro, plata, tesoros donde el orín y la polilla lo corrompen. Apresúrate. Busca, atesora donde no se lo come ni el orín, la polilla, ni el orín. ¿Sí? El afán de mirar hablar me enreda los labios. Pero atesoremos lo que Dios dice en su palabra, que hagamos tesoros en el cielo. Pero entonces, ¿cuáles obras debemos hacer? No, usted no debe hacer obras para salvación, no. Usted no debe hacer obras para hacerse justo, no. Las obras que usted y yo hoy hacemos en Cristo Jesús fueron las obras que Él preparó de antemano. Todo depende de Dios. Todo depende de Dios. No depende de usted ni de mí, depende de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Por esta razón, Dios no puede ver con el más mínimo grado de tolerancia el pecado. Alguien decía: no, es que Dios no ama el pecado, ama al pecador. No, eso es algo contradictorio. Porque si el pecado está en mí, entonces ¿qué es lo que Dios odia? El pecado. Y si yo soy un practicante del pecado, por ende entro en esa misma área o en ese mismo sentimiento de Dios. La única manera que, como Dios dice que amó al mundo, que dio a su Hijo, es que usted y yo permitamos, bueno, no lo voy a decir así, dejemos, que es lo mismo, que el pensamiento nuestro sea transformado por su palabra. ¿Qué quiero aclarar con esto? Yo sé que la salvación no depende de usted ni de mí, depende absolutamente de Dios. Pero si usted mira las escrituras, en el Pentateuco, Dios mismo le dijo al pueblo de Israel, le dio la facultad de que lo libertó de la esclavitud del pecado, lo sacó de allí del yugo de la esclavitud de los egipcios, lo puso en el desierto y le dijo: hoy pongo como testigo los cielos y la tierra, que pongo delante de ti el camino del bien y del mal, de la vida y de la muerte. Escoge tú. Cuando usted y yo escuchamos el mensaje de la palabra de Dios, nuestro entendimiento es impactado, es aturdido nuestro pensamiento, es movido nuestro pensamiento, es saturado nuestro pensamiento, agitado nuestro pensamiento a que hay un Dios que quiere el bienestar para nuestra alma aquí y en la eternidad con Él. Por eso el apóstol Pablo, convencido y lleno del Espíritu de Dios, le fue revelado el mensaje de la obra salvadora de Dios, ya que este mensaje revela la justicia de Dios que salva. ¿Para qué salva? ¿O para qué es esa justicia? ¿O de qué nos salva? ¿O a qué nos lleva? Nos conduce a nosotros como seres humanos a una experiencia de fe en Jesucristo, que es necesaria ¿para qué? Para ser salvos y libres del dominio del pecado. Y esta fe es generada, óigalo bien, por la predicación del mensaje del evangelio de Jesucristo a través de su palabra.
Esa fe es producida. Cuando yo no conocía de Dios, alguien predicó del evangelio. Aunque realmente era pequeño y me llevaban y escuchaba a los predicadores, pero en mí no había ese convencimiento de fe, pero había una inquietud. Cuando estuve en el mundo de maldad, allí venía a mi mente y venían esas palabras que decía: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Esas palabras taladraban mi corazón cuando predicaban los pastores y decían: Él quiere darte la vida en abundancia, no como el mundo la da. Él quiere darte una vida diferente para que des a conocer a Cristo, y cuando Él venga por tu vida estés juntamente con Él en la eternidad. Esas palabras, cuando fueron predicadas en mi ignorancia, en mi terquedad, cuando Cristo empezó a trabajar más conmigo a través de la predicación de la palabra, entonces empezó a despertarse esa fe en mi corazón, y las vendas de pecado y de maldad empezaron a caer de mi vista, y llegó el momento en que dije: Señor Jesús, yo quiero ser tu hijo. Y eso es lo que hace la predicación del evangelio. Viene la justicia de Dios. Por eso usted, hermano y amigo que me escucha, por eso usted, hermano que me escucha, no dejemos de predicar el evangelio de Jesucristo. Vea, el enemigo le pone a uno traba, le dice: no, pero usted ¿qué va a predicar? Usted no sabe ni hablar, usted no sabe ni expresarse. Uy, no, qué miedo, qué dirán. Olvídese de eso, prediquemos el evangelio de Jesucristo, porque esas palabras usted no sabe, aunque Dios sí, pero usted no, ni yo lo sé. Esas palabras están salvando una alma de la muerte eterna, de salir del infierno. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea que esa palabra predicada es la que produce, va sazonada con el Espíritu Santo, y produce la fe en el corazón del hombre. Por eso vuelvo a resaltar que el hombre por sí mismo no puede ser justo ni justificarse ante Dios. Y Dios, en su amor eterno y misericordioso, decreta en su justicia que la fe generada y establecida en el corazón del hombre por el Espíritu Santo es cuando éste oye el mensaje del evangelio, que es poder de Dios. Puedo decir que la fe, óigalo bien, podemos decir y analizar que la fe es el medio por el cual uno se apropia de la obra salvadora que fue realizada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y miramos algo, que esto es solo para los que creen en el evangelio, valga la redundancia, que al mismo tiempo de creer se manifiesta la justicia de Dios. Al usted y yo creer en el evangelio, en la predicación del evangelio, nosotros recibimos la justicia de Dios. Voy a leerle rápidamente unos versículos, el tiempo ha pasado, que ratifican de lo que es la justicia de Dios. Romanos 3:22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Para todos, todos los que creen. Seguimos leyendo, si seguimos leyendo el capítulo 3, todos veremos la justicia de Dios, y llegaremos que nosotros necesitamos la justicia de Dios. Llegaremos a esa conclusión que necesitamos ese evangelio para ser justificados. ¿Porque qué? De que llegamos a la conclusión de que el apóstol se está refiriendo a la justicia imputada. ¿Qué es la justicia imputada? Yo tengo un abogado acá y él sabe qué es y le voy a decir, es decir, una justicia que ya se aplicó en la obra de Cristo. O sea, que si usted y yo por medio de la fe en Cristo le creemos, todos los veredictos contrarios, todo lo que había sido condenado ya fue quitado por la obra redentora de Cristo, porque Cristo pagó por todos nuestros pecados. Porque Dios dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna.
Rápidamente en Gálatas 3, 13, 14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu de Dios. Recibimos la promesa ¿de quién? De Abraham. ¿Por qué? Porque a Abraham Dios le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y usted y yo somos benditos por medio de la fe. ¿De quién? De Abraham. ¿Por qué? Porque le creyó y obedeció a Dios. Por eso, querido amigo que me oye y nos ve, cree en la salvación que Dios nos da por medio de su gracia y su justicia. Reconozcamos que somos pecadores y veremos la gloria de Dios por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque le veremos cara a cara. Hoy la invitación es: créele al Señor Jesucristo. ¿Quieres ver la justicia de Dios manifestada en tu vida en gracia y amor y misericordia? Ven a Él. Escucha el mensaje de salvación. Porque de tal manera Dios amó al mundo, a su vida y a mi vida, que dio a Jesucristo su Hijo para que muriese en la cruz del madero, para que Él fuese sepultado y al tercer día fuese resucitado y nos diera vida en abundancia. Eso es lo que debemos creer y aceptar, que Jesucristo es el Señor. Recíbelo como tu Salvador y veremos todos juntos la gloria de Dios. Padre, te doy gracias en esta hora. Gracias, Señor, por haberme permitido exponer tu palabra. Sin ser digno me hiciste digno, Señor. Y por eso, Señor, en esta hora te doy gracias. Gracias por estas vidas que están viendo y verán este mensaje, Señor. Permite que entre este mensaje y ellos crean en ti, Jesucristo, y sean llenos de tu Espíritu Santo, y veremos todos juntos la gloria de Dios. Amén y amén. Amada iglesia, Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones. ¿Sabes qué significa nuestro nombre Kerit? Te invito a que me acompañes en la palabra de Dios en Primera de Reyes 17, 2 al 4, que dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. En ese entonces reinaba Acab junto a su esposa Jezabel. Ella era muy malvada. Ellos construyeron templo a Baal en Samaria y levantaron altares y templos paganos